Saludo cordial. El tema del siguiente video tutorial es la toma de medidas necesarias para la elaboración del trazo del plano básico de pantalón formal masculino. Para comenzar, pidan a su cliente que se pare bien, normal, erguido, sin llegar a tensionar el cuerpo, pero tampoco que esté en una posición de apoyo o inclinación hacia ningún lado. De igual manera, pídanle que vista el pantalón a la altura a la que habitualmente se lo pone. Observen que la altura o descanso de la pretina del pantalón por lo general va a la cresta ilíaca, es decir, donde acaba la forma de trapecio invertido, característica de la anatomía masculina, es decir, a la altura del talle. Pero atención, se debe respetar a aquellos caballeros que por lo general son de mayor edad y que acostumbran a usar su pantalón un poco más alto. Largo total de pantalón. Para esta medida, ubiquémonos hacia el costado de nuestro cliente y pongamos el metro desde el borde de la pretina, es decir, donde está descansando el pantalón. Desde vienen contando la pretina y vamos a llevar el metro por todo el costado hasta la mitad de la suela del zapato. Recuerden, se está teniendo en cuenta el ancho de la pretina. Sin soltar el metro, vamos a tomar nuestra segunda medida, que es ancho de pretina. Esta medida, si el caballero tiene un pantalón formal, es de 3,5 centímetros y puede llegar hasta los 5 centímetros si es un pantalón casual. Nuestra tercera medida será el largo de entrepierna. Por comodidad tomaremos esta medida teniendo a nuestro cliente de espalda y tomaremos el metro de esta manera. Ubíquense muy bien de espalda a su cliente para que tomen correctamente esta medida. Para que puedan verla, me daré hacia un lado. Tomen el metro de esta manera, ubíquenlo en la horqueta que alcanzan a ver aquí en el fundillo del pantalón y llévenlo por toda la entrepierna hasta el mismo punto en el que fue tomado el largo del pantalón en el costado, llevando el metro un poco en diagonal hacia el tacón del zapato. Para que esta medida quede bien tomada, ubíquense detrás del cliente y así podrán ver si el metro está bien ubicado. Como apoyo para la toma de esta medida del largo de entrepierna, pongan el metro por el costado, desde el borde de su pretina, llévenlo por todo el costado hasta la altura de la entrepierna u horqueta del pantalón, del fundillo, para tener una referencia o una medida auxiliar de cuál sería el largo del tiro. Esta medida no hace parte de la toma de medidas. Sin embargo, tómenla como referencia. Nuestra cuarta medida va a ser el contorno base. Para tomar esta medida, pídanle al cliente que saque cualquier objeto que pueda tener en los bolsillos, como las billeteras, celular, llave, cualquier objeto que pueda aumentarnos la medida del contorno, que dé más volumen.
Y estando así, ubíquense del lado del cliente y pasen el metro. Pasen el metro por la parte más saliente o más protuberante de la base, sin llegar a dejar caer el metro ni en la parte de atrás ni hacia adelante. Teniendo ubicada esta altura, deslicen el metro, dejándola con un flojo. Para la quinta medida, que es contorno de cintura, pídale a su cliente que se quite el cinturón para obtener una medida más confiable de nuestro contorno de cintura. Tómele directamente sobre la pretina del pantalón. Van a tomar el metro y lo van a llevar por todo el contorno de la cintura, dejando la medida exacta, es decir, sin ninguna clase de flojo. Para nuestra sexta medida, que es contorno de rodilla, nos vamos a ubicar por el lado de nuestro cliente. Organizamos el pantalón y a la altura de la rodilla vamos a tomar de la línea de aplome del delantero a la línea de aplome del posterior, tomando así mitad de contorno de rodilla. Si no visualizan claramente a qué altura está la rodilla, pídanle al cliente que flexione la pierna. Y a esa altura nuevamente, del aplome del delantero al aplome del posterior, por el costado. No vayan a tomar las medidas entubando el pantalón de una vez. Recuerden que vamos a hacer el plano básico y necesitamos tener la medida normal de rodilla. Para nuestra séptima medida, que es contorno de bota, de igual manera nos vamos a ubicar por el costado del cliente, organizamos el pantalón y a la altura de la bota lo vamos a llevar de la línea de aplome del delantero a la línea de aplome del posterior, tomando así mitad de contorno de bota. De igual manera que la medida anterior, no la vayan a tomar entubando el pantalón, ya que en un plano básico las botas van rectas o semirectas. Posteriormente podrán hacer cualquier ajuste en la bota del pantalón. Éxitos en la toma de sus medidas.